Cuando hablamos de transformación, pocas historias en la Biblia son tan profundas e inspiradoras como la de Simón Pedro. De un simple pescador en Betsaida a uno de los pilares de la fe cristiana, el viaje de Pedro es un ejemplo vívido de cómo Dios puede moldear una vida para cumplir sus propósitos grandiosos. Pedro no comenzó como un líder espiritual. Era impulsivo, lleno de fallas y a menudo se dejaba llevar por el miedo. Sin embargo, fue precisamente este hombre, con todas sus imperfecciones, quien Jesús eligió para convertirse en la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede pasar de una vida ordinaria a convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios? Simón Pedro, el hombre que negó a Jesús 3 veces, encontró su redención de manera extraordinaria, convirtiéndose en una figura central en la propagación del Evangelio. Su viaje no fue fácil. Estuvo marcado por pruebas, milagros y una fe inquebrantable que lo llevó al martirio. Pero, ¿qué fue lo que exactamente moldeó a Pedro para convertirse en ese líder espiritual tan influyente? ¿Cuáles fueron los pasos que dio para transformar su vida de una manera que impactó la historia del cristianismo para siempre? En esta narrativa exploraremos los altibajos de la vida de Simón Pedro, desde su encuentro inicial con Jesús hasta el momento en que dio su vida por su fe. Cada capítulo de su vida nos enseña algo sobre coraje, redención, liderazgo y la increíble gracia de Dios que transforma lo común en extraordinario. Prepárate para un viaje que no solo revela el corazón de Pedro, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia caminata de fe. Simón Pedro, conocido inicialmente solo como Simón, nació en la pequeña aldea de Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Hijo de un pescador, Simón creció en un ambiente marcado por el trabajo arduo y la simplicidad de la vida cotidiana. Desde joven, aprendió a manejar las redes y los barcos, siguiendo los pasos de su padre en la pesca, una actividad esencial para la subsistencia de su familia. La vida de Simón, como la de muchos otros pescadores de la región, estaba moldeada por las demandas del mar, por la rutina extenuante y por las incertidumbres económicas de la época. Vivir bajo el dominio romano también significaba lidiar con la opresión política y el peso de los tributos, que a menudo hacían que la vida fuera aún más desafiante. Los pescadores, como Simón, estaban entre los más afectados por estas condiciones, enfrentando dificultades para sustentar a sus familias y mantener su dignidad. En este contexto, la fe desempeñaba un papel crucial, ofreciendo consuelo y esperanza en medio de las adversidades. Simón, como otros judíos de su época, aguardaba la venida del Mesías, aquel que traería liberación y restauración al pueblo de Israel. La vida de Simón, sin embargo, estaba a punto de cambiar de manera radical. En medio de la rutina común de pescador, tuvo un encuentro que transformaría no solo su vida, sino la historia del cristianismo. Un día, mientras lanzaba sus redes en el mar de Galilea, Simón cruzó el camino de Jesús de Nazaret. Este encuentro no fue casualidad, fue el inicio de una jornada espiritual que lo llevaría de un simple pescador a uno de los líderes más influyentes de la fe cristiana. El llamado de Jesús para seguirle fue tan impactante que Simón dejó inmediatamente sus redes y siguió al Maestro, sin mirar atrás. El llamado de Jesús a Simón no fue solo para abandonar su vida de pescador, sino para algo mucho mayor. Jesús vio en Simón un potencial que él mismo no veía. Este es uno de los misterios profundos de la espiritualidad cristiana. Dios elige a personas comunes para realizar obras extraordinarias. A partir de ese momento, Simón comenzó a experimentar una transformación que lo moldearía para ser un líder en el futuro. Pero este cambio no ocurrió de la noche a la mañana.
Fue un proceso que exigió fe, obediencia y la disposición de aprender de Jesús. Mientras caminaba al lado de Jesús, Simón comenzó a comprender que su misión era mucho más que solo pescar peces. Estaba siendo preparado para convertirse en un pescador de hombres, alguien que traería las almas al reino de Dios. Esta nueva perspectiva no fue fácil de asimilar. Simón, como muchos de nosotros, tenía sus inseguridades y dudas. Estaba acostumbrado a las aguas del mar, pero ahora necesitaba navegar en aguas espirituales, donde las tormentas podrían ser aún más desafiantes. Sin embargo, Jesús estaba allí para guiarlo y fortalecerlo en cada paso de esta nueva jornada. La vida de Simón, antes de encontrar a Jesús, estaba marcada por la simplicidad y la monotonía de la rutina diaria. Pero después de ese encuentro, todo cambió. Lo que antes era una existencia predecible y sin grandes expectativas se transformó en una aventura espiritual repleta de desafíos y descubrimientos. Simón comenzó a darse cuenta de que había un propósito mayor en su vida, un propósito que iba más allá de sus propias ambiciones o necesidades. Estaba siendo llamado a formar parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. El hecho de que Simón hubiera sido elegido por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos también nos enseña una lección valiosa sobre el valor que Dios ve en cada uno de nosotros. A veces nos sentimos insignificantes o despreparados para realizar grandes cosas, pero Dios ve el potencial en nuestro interior. Nos llama no porque seamos perfectos, sino porque Él ve lo que podemos llegar a ser a través de su gracia. La historia de Simón Pedro es un recordatorio poderoso de que Dios puede transformar cualquier vida, independientemente de dónde comencemos o de los desafíos que enfrentemos. Incluso después de comenzar a seguir a Jesús, Simón continuó siendo moldeado por sus experiencias diarias. Cada encuentro con Jesús, cada milagro presenciado y cada lección aprendida contribuyeron a la transformación de Simón. No era un estudiante pasivo, participaba activamente en lo que sucedía a su alrededor, haciendo preguntas, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Este proceso de crecimiento espiritual es algo que todos experimentamos en nuestra caminata con Dios. Simón nos muestra que la jornada de la fe es dinámica y que cada día somos invitados a crecer más en nuestra relación con el Señor. Al reflexionar sobre el inicio humilde de Simón Pedro, somos recordados de que no importa dónde comenzamos, sino dónde Dios nos lleva. Simón comenzó su vida como pescador, pero fue transformado en un apóstol que impactó al mundo de manera duradera. Su historia nos anima a confiar en el proceso de Dios en nuestras vidas, incluso cuando las cosas parecen comunes o sin sentido. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y así como lo hizo con Simón, Él puede guiarnos hacia algo mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, la vida de Simón Pedro, que comenzó de manera tan simple, estaba a punto de tomar un rumbo extraordinario a medida que continuaba siguiendo a Jesús y transformándose en el líder que Dios lo llamó a ser. El encuentro de Simón con Jesús no fue solo un momento de cambio, sino el inicio de una transformación profunda que alteraría el curso de su vida para siempre. Cuando Jesús miró a los ojos de Simón por primera vez, vio algo que nadie más veía. Jesús percibía no solo al esforzado pescador, sino el potencial latente de un líder espiritual, alguien destinado a llevar la responsabilidad de edificar la iglesia. Ese encuentro fue mucho más que una simple presentación. Fue un llamado divino que resonaría a través de los tiempos. Jesús no solo lo llamó a seguirlo, sino que le dio un nuevo nombre. Pedro,
que significa roca. Este nombre cargaba un significado profundo, indicando el papel fundamental que Pedro desempeñaría en la formación de la iglesia cristiana. Para Simón, este nuevo nombre simbolizaba una nueva identidad, una misión que apenas empezaba a comprender. Jesús estaba afirmando que, a pesar de sus debilidades y fallas, Pedro sería la roca sólida sobre la cual la fe cristiana se sostendría. Este nombre era un recordatorio constante de lo que Dios podría hacer a través de alguien que estuviera dispuesto a entregarse completamente. Este proceso de transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Pedro tuvo que aprender a confiar en Jesús en medio de desafíos que pusieron a prueba su fe. Cada paso que daba al lado de Jesús lo llevaba a una comprensión más profunda de lo que significaba ser un discípulo y de lo que Dios estaba preparando para él. Las palabras de Jesús, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», resonaron en su mente, recordándole constantemente la gran responsabilidad que le había sido confiada. Pedro no era solo un seguidor, era el fundamento sobre el cual se construiría una nueva era espiritual. La fe de Pedro fue moldeándose y refinándose a través de experiencias prácticas al lado de Jesús. Vio milagros extraordinarios, como la multiplicación de los panes y los peces, la curación de enfermos y hasta la resurrección de muertos. Cada uno de estos milagros sirvió como un ladrillo en la construcción de su fe. Sin embargo, no fueron solo los momentos de gloria los que moldearon a Pedro, sino también sus debilidades y fallas. Tuvo que aprender a ser humilde, a reconocer sus propios límites y a depender totalmente de Jesús. Este viaje espiritual lo preparó para liderar con sabiduría y compasión. Pedro no estaba exento de desafíos y su fe fue puesta a prueba en varias ocasiones. Uno de los momentos más críticos fue cuando se atrevió a andar sobre las aguas, solo para hundirse cuando el miedo lo dominó. Jesús lo rescató, pero este episodio se convirtió en una lección valiosa sobre la importancia de mantener los ojos fijos en Cristo, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Este incidente mostró a Pedro y a todos nosotros que la fe es un ejercicio continuo de confianza y que incluso cuando fallamos, la mano de Jesús siempre está extendida para levantarnos de nuevo. La transformación de Simón en Pedro fue un proceso de renacimiento espiritual. Pasó de ser un hombre impulsivo y a veces inconstante a un líder espiritual fuerte y decidido. Este renacimiento no fue sin dolor o sacrificio. Exigió que Pedro dejara atrás su antigua vida y abrazara una nueva identidad en Cristo. Este proceso de transformación es algo que todos nosotros estamos llamados a experimentar en nuestra caminata espiritual. Jesús nos llama a abandonar nuestras viejas formas de vivir y a convertirnos en nuevas criaturas, moldeadas por su gracia y verdad. El renombramiento de Simón a Pedro también simbolizó el papel de liderazgo que desempeñaría en la iglesia primitiva. Jesús sabía que Pedro tendría que enfrentar momentos de intensa presión, persecución y duda. Sin embargo, también sabía que Pedro era capaz de superar estas dificultades y guiar a otros con coraje y fe. La historia de Pedro nos enseña que Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Así como Pedro, estamos llamados a confiar en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al caminar al lado de Jesús, Pedro comenzó a entender que ser un líder espiritual no se trataba de poder o prestigio, sino de servicio y sacrificio. Jesús enseñó a Pedro que la verdadera liderazgo es servidora y que el mayor en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás. Pedro aprendió estas lecciones no solo escuchando las enseñanzas de Jesús, sino viéndolo en acción,
lavando los pies de sus discípulos y sacrificándose por la salvación de la humanidad. Estas lecciones moldearon a Pedro en un líder que estaba dispuesto a dar su propia vida por el Evangelio. El viaje de Pedro como discípulo estuvo marcado por altos y bajos, pero cada experiencia lo preparó para el papel que desempeñaría en la iglesia. Fue testigo ocular de la gloria de Cristo en la transfiguración, y también experimentó el dolor de negar a Jesús durante la crucifixión. Estas experiencias moldearon a Pedro en alguien que no solo predicaría el Evangelio, sino que viviría y moriría por él. Su transformación fue un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que está dispuesto a someterse a su plan. A medida que Pedro continuaba caminando al lado de Jesús, comenzó a convertirse en la roca que Jesús había profetizado. Su fe, forjada en el fuego de las pruebas y refinada por el amor y la misericordia de Cristo, lo transformó en un líder que influiría en generaciones. Pedro es un ejemplo vivo de cómo Dios puede tomar una vida común y usarla para realizar cosas extraordinarias. Su historia nos desafía a abrazar nuestra propia jornada de fe, confiando en que Dios nos está moldeando para cumplir su propósito. El viaje de Pedro al lado de Jesús estuvo marcado por momentos de gloria y desafíos intensos. Tuvo el privilegio de ser testigo y participar en milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza y fortalecieron su fe de maneras extraordinarias. Uno de los momentos más memorables fue cuando Pedro anduvo sobre las aguas al encuentro de Jesús. En medio de una tempestad furiosa, dio el paso de fe, caminando sobre las olas hasta que el miedo comenzó a dominarlo. Cuando apartó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse, pero Jesús lo rescató de inmediato. Este evento se convirtió en una metáfora poderosa para la caminata espiritual. Mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo, superamos lo imposible, pero cuando miramos las circunstancias, comenzamos a hundirnos. Otro evento significativo en la vida de Pedro fue la transfiguración de Jesús. Él, junto con Santiago y Juan, fue llevado por Jesús a un alto monte, donde presenció una visión sobrenatural. Jesús transfigurado, con sus vestiduras brillando como la luz del sol, conversando con Moisés y Elías. Este momento fue una revelación de la gloria de Cristo, un destello de su divinidad que dejó a Pedro maravillado y sin palabras. Quiso construir tiendas para prolongar ese momento, pero la experiencia fue breve, enseñándole a Pedro que el reino de Dios no se limitaba a experiencias gloriosas, sino también al camino de sufrimiento que Jesús estaba a punto de recorrer. A pesar de haber vivido estas experiencias profundas, Pedro también enfrentó pruebas que pusieron a prueba su fe al extremo. El punto más crítico de su jornada ocurrió durante la prisión y crucifixión de Jesús. Aunque Pedro había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, el miedo se apoderó de su corazón. Confrontado por personas que lo reconocieron como uno de los seguidores de Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces. Este momento de debilidad fue un golpe devastador para Pedro, quien se vio confrontado con su propia fragilidad. La amargura de sus lágrimas reflejaba el profundo arrepentimiento y el dolor de haber fallado al Maestro que tanto amaba. Sin embargo, esta negación no fue el fin de la historia de Pedro. Tras la resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró de manera poderosa. En una de las escenas más emocionantes del Nuevo Testamento, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, reflejando las 3 veces que Pedro lo había negado. Cada respuesta afirmativa de Pedro estuvo acompañada por una nueva comisión: apacienta mis ovejas. Esta restauración no solo sanó la herida en el corazón de Pedro, sino que también lo reafirmó como líder de la iglesia naciente.
Jesús sabía que Pedro aún tenía un papel crucial que desempeñar, y esta experiencia de fracaso y redención lo preparó para liderar con humildad y compasión. Los milagros que Pedro presenció y en los que participó no fueron solo demostraciones del poder de Jesús, sino también lecciones profundas sobre fe, confianza y la naturaleza del reino de Dios. Estos eventos moldearon la comprensión de Pedro sobre quién era realmente Jesús y lo que significaba seguirlo. Cada milagro reforzaba la verdad de que Jesús tenía autoridad sobre todas las cosas, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la muerte, y que seguir a Cristo significaba confiar en Él completamente, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Las pruebas de Pedro, especialmente su negación, sirvieron como un recordatorio de la humanidad y la vulnerabilidad que todos compartimos. Incluso aquellos que caminaron más cerca de Jesús, como Pedro, no estaban inmunes al miedo y la duda. Sin embargo, estas experiencias también mostraron la gracia redentora de Dios, que no solo perdona nuestras fallas, sino que también las utiliza para fortalecernos y transformarnos. Pedro emergió de estas pruebas con una fe más profunda y una comprensión más clara de su papel en el plan de Dios. La historia de Pedro nos enseña que la vida cristiana es una combinación de milagros y pruebas, de momentos de fe elevada y de desafíos que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Al igual que Pedro, estamos llamados a caminar sobre las aguas, a ser testigos de la gloria de Dios y a enfrentar nuestras propias fallas con arrepentimiento y fe. La jornada de Pedro es un reflejo de nuestra propia caminata espiritual, donde cada prueba tiene el potencial de acercarnos más a Dios y prepararnos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Pedro se convirtió en un ejemplo vivo de cómo Dios puede usar incluso nuestras fallas para el bien. Su negación, que podría haber sido el fin de su jornada espiritual, se transformó en un punto de inflexión que lo preparó para liderar la iglesia con una nueva humildad y dependencia de Dios. Aprendió que la verdadera fuerza no está en nuestra propia capacidad, sino en nuestra disposición a volvernos hacia Dios en nuestras debilidades. Este aprendizaje fue crucial para la misión que Pedro estaba a punto de asumir como líder de la iglesia primitiva. A medida que Pedro avanzaba en su caminar con Cristo, se iba haciendo cada vez más consciente de que los milagros y pruebas que había experimentado formaban parte de un plan mayor. Cada uno de estos eventos fue una preparación para el papel que desempeñaría en la edificación de la iglesia. Pedro estaba siendo moldeado no solo para ser un seguidor, sino un líder, alguien que guiaría a otros en la fe, con la sabiduría adquirida a través de sus propias experiencias con Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Pedro emergió como uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva, una responsabilidad que abrazó con profunda convicción. El tiempo que pasó al lado de Jesús lo preparó para este papel, moldeándolo de un simple pescador a un líder espiritual de influencia duradera. Con el Espíritu Santo derramado sobre él en el día de Pentecostés, Pedro predicó con una autoridad transformadora que convirtió a miles de personas en un solo día, estableciendo una base sólida para la iglesia naciente. Este evento marcó el inicio de una nueva era para Pedro, ahora fortalecido por la fe y con una misión clara: esparcir el Evangelio a todas las naciones. La predicación audaz de Pedro no se limitó a los judíos. Él fue el primer apóstol en llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, un paso significativo en la expansión del cristianismo. La visión que Pedro recibió, donde vio un lienzo lleno de animales impuros descendiendo del cielo, fue un hito en su comprensión de que el Evangelio no estaba restringido al pueblo judío, sino que era destinado a toda la humanidad. Este evento abrió puertas para que Pedro predicara en la casa de Cornelio, un centurión romano, donde el Espíritu Santo
fue derramado sobre los gentiles, así como lo había sido sobre los judíos. Esto demostró claramente que la salvación a través de Jesucristo estaba disponible para todos. Además de su papel en la predicación, Pedro también realizó muchos milagros en nombre de Jesús, confirmando el mensaje que proclamaba. Uno de los más notables fue la curación de un hombre cojo a la puerta del templo. Un milagro que no solo restauró la salud física de ese hombre, sino que también abrió los ojos de muchos al poder de Dios operando a través de Pedro. Este milagro, junto con otros signos y maravillas, sirvió para autenticar el ministerio de Pedro y fortalecer la fe de los primeros cristianos. Estos actos de poder fueron una demostración tangible de la presencia continua de Jesús entre su pueblo. El liderazgo de Pedro también lo colocó en constante conflicto con las autoridades religiosas de la época. Su predicación audaz y los milagros que realizaba atraían la atención de los líderes judíos, quienes veían en la creciente popularidad de Pedro y de los otros apóstoles una amenaza al status quo. Pedro fue encarcelado varias veces, pero cada prisión solo sirvió para fortalecer su determinación. En una ocasión, fue milagrosamente liberado de la prisión por un ángel, un evento que no solo alentó a la comunidad cristiana, sino que también reafirmó la protección divina sobre aquellos que seguían fielmente a Jesús. Pedro sabía que, a pesar de la persecución, su misión era inquebrantable. En el Concilio de Jerusalén, Pedro desempeñó un papel crucial en la resolución de una cuestión teológica que amenazaba con dividir la iglesia primitiva. La cuestión era si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes judías. Pedro, basándose en su experiencia con Cornelio, argumentó que la salvación era por gracia y no por la observancia de la ley. Su contribución fue decisiva para la conclusión de que el Evangelio era universal, un mensaje de salvación para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. Esta decisión permitió que el cristianismo se expandiera rápidamente entre los gentiles. A pesar de todo el poder e influencia que Pedro ejercía, nunca perdió de vista la importancia de la humildad y del servicio. En sus cartas, Pedro exhortaba a los líderes de la iglesia a pastorear el rebaño de Dios con celo, no por avaricia o deseo de poder, sino con el corazón de un siervo. Sabía que el verdadero liderazgo en el reino de Dios no se trataba de dominar, sino de servir con amor y dedicación. Esta visión de liderazgo, enraizada en el ejemplo de Cristo, guió a Pedro a lo largo de su vida y moldeó la manera en que conducía la iglesia. Pedro comprendía que su posición de destaque venía con grandes responsabilidades. No veía su liderazgo como una oportunidad para exaltarse a sí mismo, sino como un llamado para guiar a los demás en el camino de la fe. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Cristo, no solo en palabras, sino en acciones. Lideraba con la autoridad que venía del Espíritu Santo, pero también con la compasión de alguien que conocía bien las luchas y debilidades humanas. Pedro era un líder que los demás podían seguir con confianza, sabiendo que estaba profundamente comprometido con el bienestar espiritual de la comunidad. A medida que su liderazgo en la iglesia crecía, Pedro también se preparaba para el sufrimiento que sabía que estaba por venir. Jesús había profetizado que él enfrentaría un final violento, y Pedro estaba plenamente consciente de ello. Sin embargo, no retrocedió ante esta realidad. Al contrario, la abrazó con fe y valentía. Pedro entendió que seguir a Cristo hasta el final significaba estar dispuesto a sufrir y, si era necesario, morir por su causa. Esta disposición al martirio fue una prueba de la profundidad de su fe y del amor inquebrantable que tenía por Jesús.
El valor de Pedro ante la persecución y su compromiso inquebrantable con la predicación del Evangelio lo convirtieron en una figura central en la iglesia primitiva. Su disposición para liderar, enseñar y sufrir por Cristo inspiró a muchos otros a seguir su ejemplo. Pedro se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia, un líder cuyo impacto resonaría a través de los siglos. A pesar de saber que su tiempo en la tierra se estaba agotando, Pedro permaneció firme en su misión, decidido a cumplir el llamado que Dios había puesto en su vida. Sabía que, a pesar de las dificultades, el Evangelio de Jesucristo triunfaría. Y así, la vida de Pedro continuaba desarrollándose como un testimonio poderoso de fe, valentía y liderazgo espiritual. Comprendía que la obra que Dios había comenzado en él aún estaba en curso y que cada desafío, cada milagro y cada decisión lo estaban preparando para el momento en que daría su último testimonio. La vida de Pedro como líder de la iglesia primitiva estuvo marcada no solo por milagros y predicaciones, sino también por intensas persecuciones. Desde el inicio de su ministerio, tras la resurrección de Jesús, Pedro enfrentó una oposición feroz, tanto de las autoridades religiosas judías como del Imperio Romano. Su predicación audaz sobre Jesús como el Mesías y Salvador no solo era un desafío a las creencias establecidas, sino también un desafío directo a la autoridad de los líderes de la época. Pedro fue encarcelado varias veces, pero cada encarcelamiento solo fortalecía su fe y su determinación de continuar proclamando el Evangelio, sin importar las consecuencias. La prisión era una realidad constante para Pedro. Sin embargo, siempre veía estas situaciones como oportunidades para testimoniar su fe en Cristo. En una de sus prisiones más notables, Pedro fue encadenado entre dos guardias, bajo pesada vigilancia, mientras esperaba su juicio. La iglesia, sin embargo, no cesaba de orar por su liberación y, milagrosamente, un ángel del Señor apareció y lo liberó de la prisión, guiándolo por las calles de Jerusalén hasta la casa donde los creyentes estaban reunidos. Este milagro no solo salvó la vida de Pedro, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder de Dios y del valor de la intercesión. A pesar de estas intervenciones milagrosas, Pedro sabía que su jornada de fe eventualmente lo llevaría al martirio. Jesús había profetizado que Pedro enfrentaría un fin violento, y Pedro aceptó esta realidad con valentía y resignación. Comprendía que seguir a Cristo implicaba sacrificio y estaba preparado para pagar el precio más alto por su fe. Esta disposición a sufrir y morir por Cristo no era un acto de desesperanza, sino una expresión de su profunda devoción y amor por el Maestro. Para Pedro, el martirio era el apogeo de su jornada espiritual, el cumplimiento de su vocación como apóstol. La persecución final de Pedro ocurrió en Roma, bajo el gobierno del emperador Nerón, conocido por su crueldad contra los cristianos. Durante esta época, la ciudad fue devastada por un gran incendio, y Nerón, en búsqueda de un chivo expiatorio, culpó a los cristianos por el desastre. Esto desató una ola de persecuciones brutales, durante las cuales Pedro fue encarcelado y condenado a muerte. Sabiendo que su hora había llegado, Pedro permaneció firme en su fe, negándose a renunciar a Cristo, incluso ante la muerte inminente. Su confianza en la resurrección y en la vida eterna lo sustentó hasta el final. Cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro hizo un pedido inusual. Pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Este acto de humildad y reverencia finaliza una vida vivida en total devoción a Jesús. La crucifixión de Pedro fue un testimonio poderoso de la fuerza de su fe y del impacto duradero que su liderazgo tuvo en la iglesia primitiva. Incluso en su muerte,
Pedro continuó inspirando y fortaleciendo a los creyentes, mostrando que el verdadero poder del Evangelio reside en la disposición de entregar todo, incluso la propia vida, por Cristo. La crucifixión de Pedro marcó el final de su jornada terrenal, pero su legado continuó viviendo a través de los escritos que dejó y del impacto que tuvo en la Iglesia. Sus cartas, hoy parte del Nuevo Testamento, ofrecen consejos prácticos y aliento espiritual que continúan guiando a cristianos en todo el mundo. Pedro enseñó sobre la importancia de permanecer firme en la fe, incluso ante la persecución, y de confiar en la soberanía de Dios en todas las cosas. Sus palabras reflejan la sabiduría adquirida a través de años de sufrimiento, servicio y dedicación a Cristo. El martirio de Pedro también sirvió como un ejemplo poderoso para otros cristianos que enfrentaron persecuciones similares. Mostró que la verdadera fe no retrocede ante la muerte, sino que la enfrenta con valentía, sabiendo que la vida eterna con Cristo es la recompensa final. La disposición de Pedro para sufrir y morir por su fe fue un testimonio vivo de la verdad del Evangelio y de la realidad del poder transformador de Jesús. Su muerte no fue en vano. Por el contrario, ella fortaleció a la Iglesia, inspirando a muchos a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando enfrentaban persecuciones mortales. Pedro fue recordado por sus contribuciones espirituales, pero también por su humanidad. Fue un hombre de pasiones, cometió errores, tuvo dudas, pero al final su fe prevaleció. La vida de Pedro nos muestra que Dios puede usar incluso a aquellos que parecen más frágiles para realizar grandes cosas para el reino. Su disposición a entregarse completamente a Cristo, incluso frente a la muerte, lo convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana. La Iglesia continúa honrando su legado, recordando que, al igual que Pedro, estamos llamados a vivir y, si es necesario, morir por nuestra fe.